Bienvenidos a nuestro bloque Tu Salud Primero. El tema de hoy está relacionado a las fiestas de fin de año. ¿Qué le genera a nuestro cuerpo la ingesta excesiva de carbohidratos, grasas saturadas, alcohol? Precisamente para detallarnos todo relacionado a este tema, vamos a conversar con la doctora Rosana Franco Vázquez, coordinadora del Servicio de Gastroenterología del Hospital María Auxiliadora del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Me complace estar contigo hoy día. Buenas tardes. Coméntenos, la pregunta está hecha, ¿qué le genera a nuestro cuerpo? ¿Qué reacción tiene nuestro cuerpo cuando, bueno, tenemos el panetón, el pavo, el alcohol, el brindis, este cóctel de carbohidratos, grasas saturadas, azúcares? ¿Qué le genera a nuestro cuerpo? En realidad, durante las fiestas podemos evidenciar que incluso al hospital llegan más pacientes con cuadros de complicación, sobre todo aquellos que tienen antecedentes e incluso sin antecedentes, ¿no? Cuadros de pancreatitis, de coledocolitiasis o problemas de la vía biliar o de litiasis vesicular, que son las piedritas en la vesícula, ¿no? Una complicación muy frecuente que es el cólico biliar. Esto se debe porque en fiestas nosotros lamentablemente exageramos un poco en las comidas copiosas, condimentadas, en gran volumen, y muchas veces no se preparan adecuadamente estas comidas con una manipulación inadecuada, una preparación de muchos días o muchas horas antes de la celebración, y eso puede ser un riesgo, incluso llevando a intoxicaciones alimentarias, ¿no? Claro, los peruanos, bueno, asociamos las fiestas con la comida, el trago, ¿no? Pero eso también puede ser contraproducente. Correcto. En relación a las personas que tienen, digamos, enfermedades preexistentes como presión alta o diabetes, ¿qué puede generar esto? Bueno, en ellos también puede haber algún grado de complicación, ¿no? Sobre todo teniendo complicaciones o enfermedades preexistentes, puedan estas llevar a una descompensación, ¿no? Una diabetes de mellitus descompensada, una crisis, ¿no? De ellas, o incluso la hipertensión también llevará a grandes complicaciones llevándolos a la emergencia, ¿no? E incluso pacientes con otro tipo de patologías o inmunosuprimidos, adultos mayores, niños, ¿no? En ellos se puede ver algún tipo de descompensación mayor, ¿no? Entonces hay que tener mucha mesura, comer proporciones más pequeñas, no adelantarnos a grandes volúmenes o incluso manipular, como le digo, adecuadamente estas comidas. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta es la refrigeración de las mismas y el consumo siempre dentro de las 2 horas de haber sido preparadas, ¿no? Después de las 2 horas es preferible ya almacenarla o congelarla, ¿no? Porque eso puede llevar a mayor producción de patógenos y con ello las intoxicaciones. Claro, el tema de la conservación, estamos ante el inicio del verano y también las altas temperaturas, y se necesita una refrigeración adecuada de los alimentos, sobre todo aquellos, bueno, que asociamos también el tema del recalentado al día siguiente, ¿no? Y eso también puede generar situaciones contraproducentes. Correcto. ¿Qué recomendación daría usted en relación a eso? Yo sugiero en realidad que si tenemos una condición preexistente, evitarlo, si se puede, bueno, comer lo adecuado, panetón una porción pequeña o lo necesario para un brindis, también al momento del brindis, o al momento de compartir la cena, ¿no? de Nochebuena, o en el caso ahora de la fiesta de Año Nuevo, la cena, pero posterior al día siguiente, pues evitar, ¿no? Y si queremos consumir, que sea en poca cantidad y siempre teniendo en cuenta las horas de conservación. Si está refrigerado y nuevamente pues lo calentamos adecuadamente, no habría ningún problema, pero si lo dejamos expuesto a las temperaturas que hoy tenemos, que son muy altas, pues lamentablemente sí, eso puede llevarnos a complicaciones. Yo diría evitarlo en lo posible, y si es que realmente pues está en la mesa, poder tener las medidas preventivas, ¿no? Adecuadas. ¿Cómo saber si estamos de repente ante una situación de pesadez a una emergencia médica? ¿Cómo diferenciar? Claro, lo que se conoce como dispepsia, que es un cuadro de distensión, de aumento de volumen, de gases, de náuseas, un poco de molestia digestiva, pues podemos manejarlo en casa, ¿no? Podemos manejarlo en casa, podemos observar hidratarnos adecuadamente, evitar la automedicación, eso sí, pero si observamos que de pronto hay signos mayores como de deshidratación, deposiciones líquidas e incluso con moco, con sangre, diarreas continuas, también continuas, fiebre, ¿no? Sensación de alza térmica, signos de deshidratación, ¿no? Observar que la boca está seca, o las conjuntivas e incluso la piel. Ahí nosotros tenemos que acudir a una emergencia porque podemos estar frente a un cuadro de una intoxicación y con ello pues una deshidratación que requiere un manejo ya hospitalario, ¿no? La dispepsia, que es la distensión abdominal, pues un poquito de llenura, puede pasar en el transcurso de las horas teniendo mesura con los alimentos posteriores, consumir algo más suave, evitar los lácteos, los cítricos, los alimentos muy copiosos las siguientes horas, y puede eso ya ceder, ¿no? Pero en el caso de lo que le comento, de la fiebre, signos de deshidratación,
y si es un adulto mayor o un niño, debe acudir a la emergencia. Ya estaríamos en un tema de infección gastrointestinal. Así es, que es muy frecuente. Hoy por hoy tenemos infecciones como salmonela, shigella, campylobacter, sus toxinas. No hay que diferenciar mucho si estamos frente a una intoxicación o quizás una gastroenterocolitis por otro origen, pero sí es muy frecuente esta intoxicación bacteriana, viral o dependiendo de la toxina productora, que va a depender mucho de la ingesta, del tipo de alimento que hayamos consumido en las horas previas. Recordar que esto puede darse desde la hora de haber ingerido este alimento contaminado hasta 72 horas. Entonces, ese es el lapso de tiempo en el cual podemos nosotros observar signos de alarma, y eso tiene que llevarse el manejo si en una clínica o una emergencia, o nosotros que los atendemos gustosos en el Hospital María Auxiliadora. Claro. Vamos al tema del alcohol. Bueno, en la fiesta de fin de año, el brindis, el exceso, tal vez de bebidas, puede llevarnos también a situaciones que pueden generar una emergencia, ¿no es cierto? Claro que sí. También hay intoxicación alcohólica, ¿no? Recordar, también hay pacientes que deben ser muy cuidadosos con eso, incluso algunos evitarlo. Si sabemos que tenemos un antecedente, alguna hepatopatía, una inflamación, una enfermedad hepática crónica, sobre todo tener mucho cuidado con ellos, un brindis suficiente, pero si lo llevamos a un exceso, sí podría conllevar a mayores complicaciones, incluso los cuadros de intoxicación también se podría dar, o deshidratación, ¿no? Y sobre todo un mal día, pues al día siguiente, ¿no? Todo ese tema del malestar general que pues lleva el consumo excesivo de alcohol. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si estamos tomando también algún medicamento, por algún motivo evitar el alcohol, porque también esto va a inhibir el efecto de los medicamentos que estamos tomando, antibióticos, entre otros, ¿no? Claro. Entonces hay que tener cuidado. Yo sí sugiero lo necesario para un brindis y un poquito más, pero no excedernos. Pero dejarlo ahí nada más. Ahí nada más. Así es. Bueno, también hay estos remedios caseros, estas ideas populares que hay, que después de la resaca, un buen ceviche o tal vez, no sé, una bebida, o seguir tomando, algunos dicen, ¿no? Puede generar algo contraproducente también. Sí, recordar los alimentos crudos, ¿no? Esta es una fuente alta de infecciones, ¿no? Y es copioso, tiene ají, tiene condimentos que, bueno, en otras circunstancias no creo que pueda generar ningún problema mayor, pero si tenemos una ingesta previa de grandes comidas o de gran volumen de comidas y encima alcohol, definitivamente puede ser contraproducente y llevar a mayor molestia digestiva y esta famosa dispepsia que le digo, que es la distensión abdominal o el empacho también conocido, ¿no? Coloquialmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Claro, hablamos, bueno, el ceviche entonces es preferible, mucho más ácido, así es, ají, hay que saber dónde comerlo también, tener cuidado de los lugares donde acudimos, ¿no? Saber que tiene que ser un lugar de buena procedencia, donde puedan lavar bien los alimentos. El contacto con los alimentos es lo que genera muchas veces este cuadro de infección. El lavado bien de las manos, es por eso nosotros recomendamos mucho hoy por hoy, entre otras infecciones que vemos al día a día como el Helicobacter pylori, que es muy frecuente en la especialidad de gastroenterología ver pacientes con esta infección. Les decimos a los pacientes que los alimentos crudos deben ser consumidos en casa, lavado por uno mismo, con las medidas de higiene, con dióxido de cloro al 5%, que es el desinfectante que lo venden, o uno también casero con vinagre, ¿no? O lejía, pero en poca cantidad, y eso pues va a dar la certeza y la seguridad de que estamos consumiendo un alimento que no nos va a generar mayor complicación. Si lo consumimos en la calle, no corremos esa suerte, ¿no? Puede ser que nos infectemos de esta y otras infecciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los alimentos cocidos en los restaurantes, pero los crudos mejor en casa, eso sí. Manipulado por uno mismo. Por uno mismo siempre. Y con la certeza de que va a estar todo bien. Claro. Así en relación, bueno, a la ingesta de bebidas, sabemos que muchas personas van a celebrar este fin de año. ¿Qué recomendaciones le daría para evitar la deshidratación post la ingesta de alcohol? Claro, consumir líquido, agua, ¿no? Lo principal es el líquido, no bebidas azucaradas, en lo posible de las gaseosas evitarlas, los jugos azucarados, agua o un refresco casero, ¿no? Un refresco hecho en casa podría ser también una alternativa. Y si tenemos un cuadro de infección ya visible, sí dar solución de rehidratación oral, ¿no? Los fluidos con electrolitos que se venden en las boticas y que uno lo puede tomar para este cuadro de deshidratación leve, siempre y cuando hablemos de una deshidratación leve que no conlleve a náuseas o a vómitos, porque eso ya se ve en otro tipo de situaciones y en emergencia, ¿no? Si es una deshidratación leve, este tipo de soluciones de electrolitos nos puede ayudar, y en casa, si estamos con un cuadro de indigestión, sí podríamos tomar bastante líquido y alguna bebida hecha en casa, una limonada, una chicha morada, pero preparada siempre con agua hervida, con
todas las medidas de higiene, ¿no? Esa sería la recomendación. ¿Y en qué situación, bueno, podríamos diferenciar entre estar en un estado tal vez de deshidratación, post ingesta de bebidas, a una emergencia? ¿Qué alertas podríamos tomar en cuenta? Bueno, lo primero es la cantidad de deposiciones que uno tiene durante el cuadro de infección. También nos puede generar un signo de alarma, ¿no? Si ya veo que estoy yendo muy continuamente al baño, no logro pues calmar este síntoma, estoy frente a un cuadro de posible deshidratación. Ahora, clínicamente, ¿cómo voy a observar mi turgencia de las manos? Ya no sé observar la boca seca, ¿no? Todo lo que es la lengua, ¿no? No vamos a tener incluso los ojitos, las lágrimas, se puede ver un poquito menos de la deshidratación, se nota en la piel también, o incluso cuando hay un poco ya de desorientación o somnolencia, ya estamos hablando de un poco ya de mayor severidad. Entonces yo tengo que estar presente teniendo en cuenta que es una deshidratación leve o una deshidratación mayor, siempre y cuando viendo el estado de conciencia del paciente. Si el paciente está lúcido, orientado, tolera la vía oral, no hay problema, pero si ya empieza a haber un trastorno del sensorio, somnolencia o de pronto decaimiento y encima se suman las disminuciones de frecuencia también urinaria, ¿no? Las micciones van disminuyendo y la boca seca, y lo que le comento, sí, yo tengo que tener signos de alarma frecuentes en cuenta y llevarlo a la emergencia lo más pronto posible, ¿no? Para que ya tomen otras medidas en la emergencia. Muchos de ellos pueden recibir finalmente antibióticos, otros pueden la hidratación endovenosa, y otros pues algunos antieméticos, que son medicamentos para evitar las náuseas y los vómitos, ¿no? Claro. No automedicarse, evitar la automedicación, porque recordar que el mayor porcentaje de cuadros de infección o diarreas agudas infecciosas son de origen viral. Y estas suelen ceder. Generalmente las personas toman analgésicos, sí, antibióticos, antiácidos. Así es. Y eso lamentablemente no es recomendable porque si estamos frente a un cuadro de diarrea aguda viral, esto va a ceder conforme pasen las horas, hasta 2 días, siempre y cuando tomando las medidas de hidratación, como le comento, y sintomáticos. Pero si vemos que esto va incrementando, se añade la fiebre alta, se añaden las deposiciones con moco y sangre, sí debemos ir a una urgencia o a una cita con un gastroenterólogo para tomar las medidas adecuadas, ¿no? En esos casos sí se corresponde el antibiótico. Y hablando de las intoxicaciones, sí tenemos que observar que estas intoxicaciones son muy cercanas a la ingesta del alimento, reconocerlas rápidamente porque muchas de ellas sí requieren antibióticos. Así que hay que tener en cuenta las medidas de los signos de alarma, como la deshidratación, las características de deposiciones, cuántas deposiciones va la persona teniendo en el día, para poder definir si este paciente debe ir a la emergencia o continuar con una hidratación en casa, ¿no? Entonces eso es muy importante. Nos hablan de un término, diverticulitis. ¿A qué se refiere? Bueno, nosotros, en el colon tenemos diferentes capas, ¿no? Una de ellas se puede ver afectada, la muscular, con la formación de ciertos sacos, que son fondos de sacos que se forman por debilidad de esta capa, de la pared colónica. Y este saquito se puede inflamar, y eso se le llama esta enfermedad diverticular complicada, que es lo que usted menciona. Y esta enfermedad puede generar dolor abdominal, ¿no? Esta enfermedad puede llevar dolor abdominal y también incluso llegar a la hospitalización. Y en muchos casos hasta tratamiento antibiótico, y en algunas complicaciones mayores hasta cirugía. Wow. Pero depende del grado. Y siempre y cuando teniendo en cuenta que lo puedes observar. Y lo más frecuente hoy por hoy es el estreñimiento crónico. Entonces, el estreñimiento crónico es uno de los factores y piezas claves para nosotros tener en cuenta cuando examinamos un paciente, le hacemos una colonoscopía, que es un estudio que hacemos nosotros de rutina, y encontramos estos sacos, estos saquitos, estas bolsitas, porque ya este paciente puede tener la predisposición de complicación en cualquier momento. Entonces le decimos: evite el estreñimiento, coma bastante fibra, tome bastante líquido, evite el sobrepeso, la obesidad, porque usted podría complicarse y en cualquier momento tener una enfermedad diverticular complicada. Y eso es lo que me pregunta. Muchísimas gracias. Fueron las recomendaciones finales de la doctora Rosana Franco Vázquez, coordinadora del Servicio de Gastroenterología del Hospital María Auxiliadora del Ministerio de Salud. De esta forma ponemos punto final a nuestro bloque Tu Salud Primero.